En torno a este tema hay estudios efectivamente particulares, aunque no existe una relación general que nos otorgue una visión panorámica de la importancia de este tema. Sin la relación del ser humano con el agua, no existiría civilización alguna. Es más, no existiría vida, por lo menos como la conocemos. El análisis de las formas de su aprovechamiento y uso a lo largo de la historia puede brindarnos útiles e interesantes experiencias para nuestra vida actual. Ahora que enfrentamos serias emergencias ecológicas debidas a tantas agresiones a la naturaleza y el equilibrio ambiental, es justo valorar las soluciones antiguas convertidas en patrimonios hidráulicos históricos para extraer lecciones fructíferas hacia el futuro. El estado de Hidalgo no podía ser la excepción. Tradicionalmente no se ha considerado como poseedor de recursos acuíferos de importancia, posiblemente teniendo en cuenta las áridas planicies pulqueras o el áspero paisaje del mezquital, atemperados ambos por la bondadosa planta del maguey. Sin embargo, cuenta con algunos ríos de importancia, presas y embalses que están presentes en el paisaje cultural de varias de sus regiones geográficas. Por ejemplo, los ríos Tula, Moctezuma, Amajac, las lagunas de Tecocomulco, Molango o Mestitlán, aunque esta última se ha desecado en tiempos recientes. En el libro Navegando por Hidalgo del año 2008, exploramos ciertos horizontes y recursos poco conocidos. Por cierto, la foto de la portada corresponde a una iglesia cuya comunidad debió de ser trasladada por la construcción de una presa. Es el mismo caso que San Francisco Bojay y la presa Endo. En el territorio de Hidalgo hay una gran gama de testimonios interesantes que con toda seguridad abonan a ese conocimiento y uso racional del agua. Ahora quiero presentarles ciertos sitios, incluyendo algunos olvidados y desconocidos. Iniciamos con dos referencias importantes. Una, la toponimia y los glifos de algunas poblaciones derivadas del agua, como Apan, Atotonilco, Michimaloya o Tlanalapa. Esta última, por ejemplo, significa lugar sobre la abundancia de agua. Y dos, la representación en algunos códices de imágenes bellas y coloridas para varios lugares del actual Hidalgo, referidas a corrientes de agua y manantiales en especial. Conocer, valorar, conservar. En varias ocasiones he expresado esta tríada imprescindible para acercarnos al patrimonio cultural, material e inmaterial del que somos solo depositarios temporales, con el objetivo de transmitirlos con la mayor integridad posible a las nuevas generaciones. No puede exagerarse la importancia fundamental de la catalogación para lograr ese propósito final, a través de la vinculación entre los individuos y el patrimonio, asegurando la permanencia de éste. Los registros del catálogo contribuyen al conocimiento, valoración y conservación de este legado. Ahora continuamos con esa etapa de la investigación
rescatando del olvido esos elementos patrimoniales. Tal vez sea una tarea permanente, puesto que aún contemplando la suposición de haber concluido el registro de todo el patrimonio cultural, entonces las actualizaciones se volverían imprescindibles. En la imposibilidad de comentar en este breve espacio todas las manifestaciones histórico-hidráulicas, haremos unas apreciaciones y comentarios que espero sean de utilidad. Leonardo y Casa Lomelí, estudioso del patrimonio material en torno al agua, escribió varios trabajos importantes. Por ejemplo, en el Boletín de Monumentos Históricos, con un artículo denominado Patrimonio, Agua y Arquitectura Novohispana, propone una clasificación de la arquitectura hidráulica en dos grupos: aprovechamiento y desagüe, subdivididos en varios géneros: captación, almacenamiento, elevación, conducción, comunicación, energía y regadío, higiene y limpieza, control y distribución, protección y desalojo. En todos estos géneros se distribuyen todos los elementos patrimoniales en torno al agua. Es un ejercicio útil para clasificarlos. Tal vez el punto de partida son las mismas herramientas con las que se construyeron los ingenios hidráulicos que ahora nos asombran, desde el tornillo de Arquímedes, los rudimentarios niveles de agua, hasta las máquinas de vapor, desarrollando la revolución industrial. Es evidente que por su presencia y su monumentalidad son los acueductos los más llamativos dentro del patrimonio cultural hidráulico. Más allá de ellos, particularmente para el caso de Hidalgo, el de Zempoala, ahora llamado de Tembleque, o el ubicado en San José Atlán, hay un repertorio muy grande de elementos hidráulicos que, aunque muchos de ellos abandonados, nos expresan aún una serie de contenidos históricos y simbólicos del mayor interés. Prácticamente todos los conventos mendicantes tienen un sistema hidráulico de soporte: acueductos, aljibes, cisternas, fuentes. Era necesario garantizar como un primer paso el abasto del agua, antes incluso de pensar en las tareas de evangelización. Se encuentran en general abandonados o en ruinas, al no contar con un mantenimiento continuo. Los botaguas o gárgolas siguen funcionando, desaguando con eficacia las precipitaciones pluviales. Algunos son verdaderas esculturas de gran belleza, como el caso de Xoquizoquipan, que recuerda, por cierto, a las obras Tequitqui y a las esculturas indígenas precortesianas. En los muros conventuales también se plasmaron recuerdos y añoranzas del agua. Se han asociado, por ejemplo, a los chalchihuites con el agua, estas piedras verdes tan significativas para las culturas indígenas. Se afirmaba su capacidad de atrapar humedad en su interior. En Izmiquilpan aparecen, rodeando el glifo del Sotocoro, los caracolillos característicos de las corrientes de agua. En el convento de Tepeapulco, casa del fraile Bernardino de Sahagún, está representado un mascarón con animales acuáticos. El ser podría asociarse con Tlaloc, pero ya transmutado por la conjunción artística
del tlacuilo indígena y el bagaje renacentista del continente europeo, como el dibujo del Códice Iztlilxóchitl, dibujado con las convenciones de las dos culturas. También en el convento agustino de Villa de Tezontepec, en el cubo de las escaleras, un paraíso acuático refleja la nostalgia por el agua en un medio ambiente árido. El acueducto de Zempoala es uno de los ejemplos más importantes de colaboración técnica, social y cultural. Fue construido entre los años 1554 y 1571, 17 años de trabajo ininterrumpido de las localidades de Zempoala y Otumba. Inicia a las faldas del volcán de Tecajete a una altitud de 2.548 metros sobre el nivel del mar, descendiendo a 2.378 metros en Otumba. Tiene por tanto una diferencia de solo 170 metros a lo largo de su trayecto. Su longitud total es de 48.22 kilómetros. La arquería mayor en la barranca de Tepeyagualco alcanza una altura de 39.65 metros, sobrepasando las mayores elevaciones de acueductos de un solo nivel levantados hasta el siglo XVI. Aquí tenemos un cuadro comparativo entre varios acueductos a nivel mundial, contemplando sus fechas de realización y algunas de sus medidas más importantes. Aquí se revela la importancia del de Zempoala en comparación con otros ejemplos anteriores. El complejo hidráulico se compone de manantiales, apantles o canales de conducción del agua, tanto superficiales como subterráneos, cajas de agua como registros, areneros a manera de filtros para captación de impurezas, arquerías de mampostería para salvar desniveles, aljibes, sifones que elevan el nivel del agua, así como bebederos para animales y lavaderos. Algunos tramos de arquería se hallan en los terrenos de las haciendas de Tecajete y Arcos, ambas en el estado de Hidalgo. Otro aspecto de gran interés son los glifos indígenas que fueron colocados por los constructores a lo largo de varias arcadas, relatando parte del pensamiento religioso de la sociedad prehispánica. Una de las características más relevantes del acueducto es la presencia de técnicas de construcción, tanto europeas como indígenas, en el trazo de arcos y en las cimbras hechas con adobe. Es una muestra del sincretismo cultural de la sociedad novohispana que lo realizó, raíz del mestizaje que caracteriza al pueblo mexicano desde entonces. La Declaratoria de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, expedida el 8 de julio de 2015, indica, cito, la inscripción en esta lista conforma el valor universal excepcional de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para el beneficio de la humanidad. El acueducto es una muestra única del genio humano y es una parte esencial del patrimonio cultural de México y del mundo. Nos muestra que a pesar de todas las contradicciones, es posible una convivencia de grupos humanos en pos de un bienestar colectivo.
La declaratoria también incluye el paisaje magueyero asociado al monumento hidráulico, centros históricos y haciendas pulqueras. Otro de los conventos insignia de Hidalgo, el Agustino de Actopan, posee importantes vestigios del empleo acuífero. El gran aljibe, ubicado en la parte posterior del convento, por cierto ocupado hace tiempo por una cancha deportiva, se abastecía mediante este acueducto. Y según el Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Hidalgo, una obra fundamental de referencia para todo el análisis de la arquitectura religiosa de Hidalgo, cito, fue hecho a todo costo. Recorría un trayecto de 11,000 varas para aprovechar las aguas de unos pequeños manantiales situados en la falda de los frailes. Como el agua de que se disponía no fuese bastante, se aprovecharon los desagües de las cubiertas del convento con su iglesia y con ese caudal se regó la huerta y se dio agua a la población. Tenemos entonces una interesante obra hidráulica que se remonta años antes de la construcción del templo agustino de Actopan, iniciado en el año 1550. Su arquería de 3 elementos es el vestigio más notable, cubriendo una longitud de unos 30 metros. Piletas y aljibes a lo largo del trayecto dan cuenta de la importancia material de toda la obra. Los grafitis en el interior de la Pantle son una muestra interesantísima que prueba la apropiación popular del acueducto. Agradezco a mi amigo José Hernández Cruz, un apasionado promotor cultural de Actopan, por habernos mostrado esta obra. Otro acueducto importante es el de San José Atlán, una obra monumental compuesta de 14 arcos, uno de ellos doble, construida con mampostería y sillares de cantería. En planta se divide en 3 secciones que dan un total de 155 metros de longitud, teniendo el tramo central 44 metros de alto, siendo entonces uno de los más altos del país, pudiendo superar al acueducto de Zempoala. La sección del canal superior permite la circulación de peatones en la actualidad. A pesar del nulo mantenimiento, el acueducto se halla en muy buenas condiciones. Otro legado del siglo XVI, único, es la caja de agua de Tepeapulco, Hidalgo. Se trata de una singular obra de ingeniería hidráulica. Es una de las primeras obras de beneficio social en la que los franciscanos pusieron especial empeño. Los habitantes de Tepeapulco tomaban agua pluvial captada en los jagüeyes, pero con la introducción del ganado por los españoles, el agua de estos depósitos se contaminó. Para remediar esta situación, los franciscanos iniciaron en 1541 la construcción de un acueducto de cal y canto que, después de un convenio con el propietario de la hacienda de Alcantarillas, en el actual municipio de Apan, donde existen manantiales de agua potable, habría de llevarla a una distancia de 25 kilómetros y medio al pueblo de Tepeapulco. Para 1545 la obra quedó terminada y el acueducto pudo conducir el agua por canales subterráneos y tomas de mampostería hasta el centro de la población, en donde remata
la caja de agua descrita. Y como vemos, esta obra es el antecedente más importante del acueducto de Zempoala. Aún se conserva el acueducto que llega a la caja, el cual tiene un trazado irregular. Levantado con mampostería, tiene varios tramos con diferentes secciones. En su mayor parte, el canal de agua corre cubierto para impedir su contaminación. Varias arcadas del acueducto se encuentran actualmente tapiadas. La caja de agua en sí es una construcción de planta aproximadamente cuadrada, con dos entradas enmarcadas por sendos arcos de medio punto, sostenidos por semicolumnas. Estas entradas están actualmente cerradas por un cancel sostenido por un murete de 40 centímetros de alto, de tal forma que se impide el acceso al interior. Concluiremos este interesante tema en la siguiente entrega. Gracias.